Espero que estés teniendo un excelente día. Hoy vamos a revisar la parte de la estructura de la cédula para certificar hospitales, específicamente los estándares centrados en el paciente. Estos son los más importantes ya que brindan la calidad y la satisfacción del paciente o llamado también cliente, el cual va a adquirir un servicio, en este caso un servicio de salud, un servicio médico. Recordando un poco, en esta diapositiva te dejo los estándares centrados en el paciente. A continuación vamos a revisar cada uno de ellos y qué es lo que se va tomando en cuenta para calificar cada uno de estos estándares, así como algunas normas y reglas que se tienen que seguir y algunos procedimientos que están insertos en cada uno de ellos. Cabe destacar que es de suma importancia el acceso a la atención y continuidad de la misma en el ambiente hospitalario, ya que de esta manera se parte de un sistema integrado de servicios en donde los profesionales de salud y las unidades de atención constituyen una atención continuada. La información es fundamental para tomar decisiones correctas acerca de cómo cubrir la necesidad del paciente, cómo hacer eficiente el flujo del paciente en cada uno de los servicios y la transferencia o alta del paciente dependiendo de sus necesidades. En esta diapositiva vemos el acceso y continuidad de la atención, también por sus siglas ACC. En este vemos cómo el diagrama va hacia adelante, hacia la derecha, en donde se tiene la admisión y ciertos estándares, la continuidad y los estándares, la alta y la derivación, seguimiento. Lo importante ahí es mencionar qué información se le da al paciente, la transferencia de pacientes y el transporte, y qué es lo importante ahí, como por ejemplo las competencias del personal. A continuación, por cada uno de los estándares te iré haciendo preguntas, las cuales debes de anotar en un Word o en un PowerPoint y puedes ir contestando. Incluso si gustas puedes insertar audios para responder las preguntas o anotarlas con una letra normal. ¿Sale? Entonces, por cada una de las diapositivas que iremos revisando los estándares, iré insertando preguntas en audios. Vamos a iniciar con las preguntas. Primera, ¿qué es la admisión de un paciente? Segunda, ¿qué es el ingreso como concepto y cuáles son los tipos de ingreso? Número 3, ¿qué es el triage y en qué consiste? La escala de triage que va por colores y es una escala que ocupamos derivada de una escala que se llama Manchester y su origen como tal surge en Estados Unidos y bueno, México la copia. Siguiente pregunta, ¿cuál es la norma oficial del expediente clínico y cuál es el concepto de expediente clínico? Siguiente pregunta, ¿qué información se le debe de dar al paciente? ¿Qué es un consentimiento informado? Siguiente pregunta, ¿qué es un resumen clínico y qué son los registros clínicos? ¿Qué es la Carta de Derechos a los Pacientes? ¿Cuáles son los derechos a los pacientes y cuáles son los derechos de los médicos y de las enfermeras? ¿Qué organismo a nivel nacional se encarga de recibir las quejas de los pacientes? ¿Qué ocurre con la confidencialidad de los pacientes? ¿Cuál es la ley para la donación de órganos? Y brevemente, ¿en qué consiste el procedimiento para ser donador de órganos? ¿Cuál es la escala para evaluar el dolor del paciente? ¿Y cuáles son los niveles de medicina basada en evidencia, los cuales sirven para investigación y de ahí partir para nuevos procedimientos o procedimientos experimentales, siempre y cuando se tenga el consentimiento del paciente? De manera muy breve, desde tu experiencia como profesional, explica qué es una valoración del paciente, una valoración inicial. No importa cuál sea tu licenciatura, tú explica en qué consiste desde tu licenciatura, enfermería, medicina, nutrición, psicología, en qué consiste la valoración inicial del paciente. Siguiente pregunta, ¿qué es el alta del paciente?
qué documentos se requieren para el alta y tipos de alta. Existen diferentes tipos dependiendo del paciente. De acuerdo a la norma oficial mexicana 04 del expediente clínico, explica qué lugar, antes y después de qué documentos va los estudios clínicos o auxiliares diagnósticos. Llevan un lugar específico en el expediente clínico de los pacientes, que es un documento médico legal, el cual tiene que ir con el orden específico que nos menciona la norma. ¿Cuál es la norma oficial del manejo del RPBI? ¿Y qué es RPBI? ¿Qué es el servicio de urgencias? ¿Qué es un centro de trauma? De acuerdo al triage, ¿qué pacientes requieren RCP? Como se ha mencionado, es bien importante que la atención sea planificada, documentada y actualizada. En este sentido, se da una atención uniforme al paciente. Hablamos de la parte nutricional, de la parte médica, de la parte psicológica e inclusive se incluyen terapias alternativas. ¿Qué es una terapia nutricional y cómo se lleva a cabo? ¿Qué se toma en cuenta del paciente para poder realizarla? ¿Cuál es el concepto de enfermedad terminal y paciente terminal? En México existe una ley que se llama voluntad anticipada. ¿De qué se trata? ¿En México existe la eutanasia? ¿Sí o no? Y explica tu opinión de si existe, cuál es tu opinión, y si no existe, cuál es tu opinión. ¿Cuál es la norma oficial mexicana para la atención a la mujer embarazada y la atención del recién nacido? Explica en qué consiste el código Mater. Explica qué es una emergencia obstétrica y una emergencia neonatal. ¿Qué es el embarazo? ¿Qué es la interrupción legal del embarazo? ¿Cuál es la norma oficial para la atención de la mujer embarazada y la norma oficial mexicana para la atención del niño sano? ¿Cuál es la norma oficial mexicana para el tratamiento del sobrepeso y la obesidad? ¿En qué consiste la medicina tradicional o terapias alternativas? ¿Por qué es importante la educación y capacitación continua tanto de pacientes como de familia, personal médico, en todos los servicios del hospital? Recuerda que a los pacientes también se les educa y se les brinda educación, promoción de la salud y protección de la salud a través de lo que son pláticas o lo que vendría siendo educación para la salud.